que se ven en mecanismos de transferencia, como lo son el mecanismo de transferencia de calor, que se divide en radiación, conducción y convección, y el mecanismo de transferencia de masa. La transferencia, pues ya había mencionado mi compañera, es de conducción, convección y radiación. En la convección encontramos la ley de Fourier, en la convección está la ley de enfriamiento de Newton y en la radiación encontramos la ley de Stephen Wolfram. También vamos a hablar acerca de la transferencia de masa y cómo involucramos a la ley de Fick. Por igual vamos a explicar la difusividad y la difusión para entender mejor la transferencia de masa. Y para complementar algunos conceptos que influyen en la transferencia de calor y la transferencia de masa a la vez, se darán definiciones sobre los efectos de Solet y Foucault. Calor y temperatura son conceptos que en el lenguaje cotidiano se suelen confundir, pero son diferentes. La temperatura es una magnitud física que se refiere a la sensación de frío o caliente al tocar alguna sustancia. En cambio, el calor es una transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo o entre diferentes cuerpos, producida por una diferencia de temperatura. Entonces, el calor se define como la energía cinética total de todos los átomos o moléculas de una sustancia, y temperatura es la medida de la energía cinética promedio de los átomos y las moléculas individuales de una sustancia. Cuando se agrega calor a una sustancia, sus átomos o moléculas se mueven más rápido y su temperatura se eleva o viceversa. Cuando dos cuerpos se tienen a distintas temperaturas, se ponen en contacto entre sí, se produce una transferencia de calor, desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. La transferencia de calor se puede realizar por tres mecanismos físicos: conducción, convección y radiación. La conducción está dada por la ley de calor de Fourier. Es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las más bajas. Los mejores conductores de calor son los metales, mientras que el aire es un mal conductor. Los objetos malos conductores, como el aire o plástico, se llaman aislantes. La convección es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia. Puede ser natural, producida solo por las diferentes densidades de la materia, o forzada, cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro. Por ejemplo, el aire con un ventilador o el agua con una bomba. La transferencia de calor por radiación, por lo general, el medio a través del cual se transfiere el calor casi nunca se calienta. Básicamente, este mecanismo consiste en una transferencia de calor por radiación electromagnética. La radiación térmica es una forma de radiación electromagnética similar a los rayos X, las ondas de luz, rayos gamma, entre otros, y la única diferencia es la longitud de onda. Obedece las mismas leyes que la luz, se desplaza en línea recta, puede transmitirse a través del espacio y del vacío. Es un mecanismo de transferencia de calor muy importante, en especial cuando hay diferencias de temperatura, como en horno de tubos de vapor, en secadores radiantes y en hornos para cocción de alimentos. La radiación puede ir acompañada de conducción y convección. La ley de Fick relaciona el flujo difusivo con la concentración en estado estacionario. Postula que el flujo desde un régimen de alta concentración a las regiones de baja concentración, con la magnitud proporcional al gradiente de concentración. Tiene una fórmula que dice J igual a menos D de phi sobre dx, que nos habla de la posición. J es el flujo difusivo, D es el coeficiente de difusión, phi es la concentración, x la posición, y es negativa porque va en contra de. Nos pone de ejemplo un perfume que al ser destapado después de evaporarse se difunde por el aire en una habitación cerrada. La difusividad o coeficiente de difusión dAB de un componente A en una solución B es una constante de proporcionalidad entre el flujo de masa y el gradiente de concentración. Este último puede considerarse como una fuerza impulsora, a menudo llamada simplemente difusión, y es un fenómeno irreversible. Y bueno,
Difusión molecular es el movimiento térmico de todas las partículas por encima del cero absoluto. La principal causa de esta difusión es la existencia de un gradiente de concentración del componente que difunde. El gradiente de concentración provoca el movimiento del componente en una dirección tal que tiende a igualar las concentraciones y reducir el gradiente, por lo que el flujo de las moléculas es de una región de mayor concentración a una de menor concentración. En cuanto a los conceptos de Fourier y Dufour, consisten en lo siguiente. El efecto Fourier se da cuando una solución se mantiene durante cierto tiempo en un gradiente de temperatura. Se desarrolla una diferencia de concentración de un componente a lo largo del gradiente de temperatura. Y en cuanto al efecto Dufour, es el flujo de energía debido a un gradiente de concentración de masa que se produce como efecto acoplado de procesos irreversibles. Es el fenómeno recíproco del efecto Fourier. El gradiente de concentración da como resultado un cambio de temperatura.